El episodio de 1000 maneras de morir. Extraído, en donde un experto fabricante de bombas pretendía robar un banco colocándose una C4 en el cuello y fingiendo que si no le daban el dinero, lo matarían. Pero la cajera activa la alarma silenciosa y los policías apuntan al hombre. La cajera asustada, pretende huir del lugar, pero al activar el control remoto del auto, las ondas activan la bomba y la cabeza del ladrón explota. Este episodio está basado en la muerte de Brian Douglas Wells. Brian Douglas Wells fue un repartidor de pizzas estadounidense que murió tras verse envuelto en una compleja conspiración que comprendía un robo a un banco, una búsqueda de pistas y un aparato explosivo casero. Murió el 28 de agosto de 2003 a los 46 años de edad. Su caso es uno de los más impactantes en la historia de Estados Unidos, no solo por cómo falleció, sino por la complejidad que presenta la historia. Y muchas series de televisión como 1000 maneras de morir, entre otras, han realizado o parodiado este suceso. Incluso hay una película llamada 30 minutos o menos, que de la misma manera ha parodiado este caso. Brian Wells fue empleado durante 30 años como repartidor de pizzas y era considerado un empleado valioso y confiable de la pizzería. La tarde del 28 de agosto de 2003, Wells recibió una llamada para entregar algunas pizzas en una dirección a pocas calles de la pizzería. Se creía que Wells estaba teniendo supuestamente un encuentro con quienes él creía eran sus cómplices. Él estaba participando en un plan de un robo a un banco, que incluía que él llevara una bomba falsa. Y en caso de que si era atrapado e interrogado por la policía, acordaron que diría que 3 hombres negros le habían colocado la bomba y lo tenían de rehén. Pero más tarde, Brian Wells fue engañado, ya que una vez estando en el lugar del atraco junto a sus cómplices, descubrió que la bomba que le pondrían no era falsa, sino que esta era real. Intentó huir, pero uno de ellos realizó un disparo al aire, provocando que Wells detuviese su huida. Finalmente lograron colocarle la bomba al cuello, además de darle un arma en forma de bastón, y una hoja con instrucciones. Además, también se le advirtió que siempre estaría vigilado y que cualquier intento de contactar a las autoridades harían explotar la bomba. Una nota al final de las instrucciones decía: "Actúa ahora, piensa luego o morirás". Ya dentro del establecimiento, la primera instrucción era que le tenía que dar una nota a uno de los o las cajeras del banco, en la cual decía que le entregaran una cantidad cerca de $250,000. Tenía 15 minutos para recolectar el dinero o la bomba explotaría. La cajera no pudo acceder a la bóveda en ese momento, y solo le dio una bolsa con $8,702 con la que Wells se retiró del lugar. Después de 15 minutos de haber avisado a las autoridades, la policía llegó al lugar y Wells aún estaba cerca del establecimiento. La policía vio un auto sospechoso cerca con Wells parado a un lado, y la policía procedió a arrestarlo. Wells indicó que 3 desconocidos le habían puesto una bomba y lo habían obligado. Wells les dijo a los policías que le quitaran la bomba, además les mostró la nota con las indicaciones que tenía que hacer. La policía, al verificar que efectivamente era un explosivo, rápidamente llamaron a los expertos en explosivos para desactivar la bomba, pero el escuadrón antibombas llegó tarde. El collar bomba de Wells detonó causándole la muerte instantánea. Durante las investigaciones, los expertos analizaron el artefacto que traía Wells, y notaron que si se intentaba desactivar detonaría. Solo el fabricante de la bomba sabía el mecanismo que hacía funcionar el explosivo y solo él era capaz de desactivarla sin ocasionar algún accidente. Los oficiales interrogaron a sus familiares, a su jefe y a sus compañeros de trabajo. Su jefe les dijo que ese día ya casi terminaba el turno de Brian, eran alrededor de las 13:30 horas, y les llegó un pedido de una pizza. Pese a que ya iba a terminar su turno, se ofreció a realizar la entrega. Eran las 14 horas cuando salió a entregar la pizza cerca de una torre de transmisión de televisión en una zona boscosa localizada casi a las afueras de la ciudad, donde el único medio para accesar era por un camino de terracería. Los investigadores fueron a esa ubicación y ya en el lugar solo pudieron visualizar huellas de zapatos y de neumático, que correspondían al calzado que portaba Wells ese día y a la moto repartidora. Buscaron por días, pero no había más evidencia. Frente a la torre, se localizaba una casa y se podía apreciar a un hombre dentro de esta, el cual observaba toda la labor que realizaban los investigadores.
Sin más, se dirigieron con él para interrogarlo sobre los hechos y si se había percatado de algo. El hombre en cuestión respondía al nombre de Bill Rothstein, y declaró no haber visto ni escuchado nada. Sin pruebas de los hombres que obligaron a Brian a seguir el perverso plan, el caso se estancó. Días después, la estación de policía recibió una llamada de un hombre que confesaba tener un cadáver en su garaje dentro de un congelador. La policía acudió inmediatamente a la dirección y, para sorpresa de ellos, era la casa de Bill Rothstein. El cuerpo pertenecía a un hombre llamado James Roden. Bill le dijo a la policía que no podía seguir ocultando más el cadáver y que él no tenía nada que ver con su muerte, pero no podía con la culpa de estar escondiendo los restos de alguien en su propia casa. Rothstein confesó a la policía que a mediados de agosto su exnovia, Marjorie Edel Armstrong, se comunicó con él vía llamada telefónica. Ella se encontraba afectada porque le acababa de disparar a su novio, James Roden, durante una pelea y no sabía qué hacer, por lo que le pidió que la ayudara a limpiar la escena del crimen. Pese a que aceptó ayudarla, se arrepintió y fue cuando decidió llamar a las autoridades. Finalmente en enero del 2005, Marjorie fue arrestada y sentenciada a 20 años de prisión al comprobarse su participación en el homicidio de Roden. Los investigadores no lo sabían, pero todo iba a dar un giro inesperado. Apenas habían pasado 3 meses desde que había sido encarcelada y pidió hablar con los agentes que llevaron su caso. Les dijo que tenía información sobre el asesinato de Brian Wells y que hablaría a cambio de que la trasladaran a otra prisión. Los agentes se encontraban escépticos de lo que decía hasta que varias reclusas les comentaron que ella hablaba de ese hecho con muchos detalles. Fue entonces cuando decidieron aceptar el trato. Ella dijo que el responsable de todo fue Kenneth Barnes, quien había sido detenido poco después por cargos relacionados a las drogas. Él planeó todo, incluyendo el asesinato de Wells, y ella solo fabricó los temporizadores de la bomba. Los investigadores no creyeron en su historia y se pusieron a investigar con estas nuevas pistas. Antes que nada, fueron a hablar con Barnes, quien dijo que hablaría a cambio de que redujeran su sentencia porque, aunque tuvo algo que ver, no fue el que inició el plan. Confesó que Marjorie fue la que planeó y decidió utilizar un collar bomba para el atraco al banco para un fin mayor: conseguir el dinero suficiente para contratar a un sicario que asesinara a su propio padre. Su motivación fue el dinero. Ella provenía de una familia rica y su padre gastaba mucho dinero en sus lujos, cosa que a Marjorie le molestaba mucho porque ella creía que su padre le iba a heredar su fortuna y si seguía malgastando el dinero, su herencia disminuiría. Tras esta impactante declaración, los agentes se le comunican a Marjorie que las pruebas para llevarla a juicio eran más que suficientes. No fue hasta el año 2010, cuando por fin pudieron sentenciarla a cadena perpetua. Había estado posponiendo la sentencia por años, alegando incapacidad mental. Barnes fue sentenciado a 45 años de prisión. En este caso está basado este episodio de 1000 maneras de morir. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete para más contenido. También puedes seguirme en Instagram, en donde empezaré a subir por ahí algunas curiosidades de los episodios de 1000 maneras de morir.